Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura del tomo 7 de la obra completa de Sigmund Freud. Estamos en tres ensayos de teoría sexual o tres ensayos para una teoría sexual, dependiendo del traductor. Estamos ya en el cuarto capítulo del primer ensayo que tiene por título Las aberraciones sexuales. Este cuarto capítulo tiene por título La pulsión sexual en los neuróticos. Ahora, una breve introducción, espero que sea breve, yo realmente no lo sé. Eh, con pulsión sexual podríamos hablar de necesidad, podríamos hablar de empuje sexual. Ahora, en cuanto a la palabra neurótico, estoy ahorita recurriendo simplemente a una definición, eh, digamos, histórica, una definición que yo puedo nombrar. No estoy yendo para nombrar la definición de neurótico ni a Wikipedia, ni a la Real Academia, ni a los diccionarios de psicoanálisis, por ejemplo, el de Laplanche y Pontalis. Todos estos han sido o pueden ser fuentes documentarias que ustedes pueden visitar, que ustedes pueden buscar para definir la palabra neurosis o neurótico. Ajá. Se habla de entonces neurótico de acuerdo a un contexto histórico muy particular. Justo para esto tengo en mis manos, este libro lo he mostrado muchas veces aquí, un breviario del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la cuarta edición. Este fue emitido por la Asociación Psiquiátrica Americana. Eh, Esto ya tiene rato, este breviario me fue útil a mí y a una persona muy querida cuando estudiábamos la universidad. Sin embargo, pues ahorita ya es obsoleto, ya está en línea, de hecho ustedes lo podrían buscar, el breviario, perdón, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición. Estoy hablando del 2021 que estoy grabando este video. Y eso es que esto es, digamos, lo interesante, ¿no? Hablando solo de la palabra neurótico. Este librito y su edición quinta fue hecho por la Asociación Psiquiátrica Americana. Sin embargo, y aquí entramos una vez más en asuntos espinosos, en asuntos controversiales, no es la única autoridad a nivel mundial que puede, en todo caso, brindar a las comunidades médicas un manual diagnóstico. Ajá. Estoy pensando, por ejemplo, en el CIE-10. No recuerdo ahorita, podría yo buscarlo y de hecho lo voy a buscar. No tengo en mi computadora ¿cómo se llama? Mi navegador abierto, pero CIE-10 es, perdón, CIE, perdón, ahorita debe ser el CIE-11. Ya lo estoy buscando en mi navegador de mi celular. La CIE-11 es un acrónimo de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Sería entonces CIE-10, Classification, no, Clasificación Internacional de Enfermedades. Yo estaba pensando que sus siglas estarían del inglés, pero el acrónimo, es decir, la abreviación, es en español. CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, número 11. Ahorita es la digamos, eh, considerada por muchos médicos, psiquiatras, psicólogos para emitir sus diagnósticos. Ahorita en las series, de hecho sería una búsqueda interesante que podría ser en este momento, mientras sigo platicando con ustedes sobre la palabra neurosis. Eh, no estoy seguro que en la CIE 11, en la edición que está, digamos, operante o que usan los profesionales de la salud para diagnosticar, siga considerando la neurosis. Yo lo que sí sé, de acuerdo a mis investigaciones previas, de acuerdo a investigaciones que he hecho a lo largo ya de varios años, que el Manual Diagnóstico y Estadístico publicado por las autoridades norteamericanas, que por supuesto tienen un gran peso para las comunidades médicas de México, de mi país, para el año 2021, no contempla ya la neurosis desde su segunda edición, que estamos hablando alrededor de 1900.
60 aproximadamente. Este dato, por supuesto, podría variar, pero en todo caso, lo que sí sabemos es que el manual diagnóstico y estadístico en su tercera, cuarta y quinta edición ya no contempla la neurosis. Por ello se le llama, por ejemplo, a la neurosis obsesiva trastorno obsesivo compulsivo. La histeria desaparece, por supuesto, para dar paso a la, digamos, podría yo pensar la anorexia, la bulimia, los trastornos de ansiedad, y por supuesto, de acuerdo a mi propia experiencia, las adicciones. Dentro de las adicciones se encuentran muchos histéricos y esto se lo digo por experiencia. Yo trabajé en la Ciudad de México alrededor de 10 años en comunidades de adictos, razón por la cual me autorizo a señalar que lo que el psicoanálisis observaba en la población de 1905, que estamos hablando, por supuesto, de una población europea, una población digamos que Freud tenía al alcance de su mano, estamos hablando de Viena, entre 1905 y 1888 más o menos, que empieza su práctica después de regresar de estudiar con Charcot. Entonces, la neurosis era una condición médica bajo la cual se podían agrupar tanto la histeria como la neurosis obsesiva allá en 1900 aproximadamente. Esta condición o esta palabra, si bien desaparece de los manuales médicos, sigue usándose en, digamos, en la población en general. Ajá. Las personas no temen hablar de neurosis en un sentido de persona irritable, persona fácilmente alterable, persona que se espanta, ajá, o persona también agresiva. Y esto haciendo uso de una experiencia también cotidiana en mi país, en mi sociedad, la Ciudad de México, para el año de aproximadamente 2021 que estoy grabando esto. Ahora, mm, dicho lo anterior, vamos a empezar un cuarto capítulo de 3 ensayos de teoría sexual con esta advertencia, con este conocimiento, con esta aproximación. Entonces, Freud va a hablar de una conducta sexual, de una necesidad sexual, de una población, digámoslo así, entre comillas, ¿no? De enfermos mentales de su época. Enfermos mentales, por supuesto, lo pongo entre comillas porque habría que señalar también que el mismo Freud se consideraba un neurótico, que el mismo Freud, a partir de su propio autoanálisis, pudo influir de forma contundente y duradera en su propia histeria que se manifestaba en constantes dolores de cabeza. Dicho lo anterior, empezamos. Estamos ahorita en la página 148. Nos dice el texto, permítame ver si se está grabando, el micrófono está recibiendo señal, listo. 148 empieza con un apartado que tiene por título El psicoanálisis. Entonces, dice el texto, una importante contribución al conocimiento de la pulsión sexual en personas que por lo menos se aproximan a lo normal se obtiene de una fuente asequible por un único y especial camino. Aquí me llama la atención antes de continuar, personas que por lo menos se aproximan a lo normal. Mm, es que esta observación también la hago desde mi experiencia, desde mi conocimiento y desde mi propio análisis. Eh, Se los voy a manifestar en una pregunta. Esta pregunta, por supuesto, tiene un carácter de r- replanteamiento, por decirlo así, de la misma postura, de la misma aproximación que hace Freud al problema de la neurosis. Personas que por lo menos se aproximan. eh, digamos, replanteando este mismo texto, eh, y es algo que podríamos aproximarnos también desde una postura, desde un conocimiento común. ¿Quién es normal?
¿Qué es lo normal? ¿Será que realmente todos nos aproximamos a algo normal a través de nuestro deseo? Es como ahorita podría yo manifestar una duda que me surge a partir de este texto. La pulsión sexual en personas que por lo menos se aproximan a lo normal se obtiene de una fuente asequible por un único y especial camino. Por supuesto, va a hablar del psicoanálisis. Freud está a punto de hablar acerca de la teoría y la técnica que él mismo fundó, pero que para el momento, 1905, comparte realmente con un número casi nulo de colegas médicos. Ajá. Es decir, para 1905, Freud estaba en camino de hacer la escuela psicoanalítica, que por supuesto sería un movimiento científico y cultural que impactaría profundamente incluso hasta el día de hoy, ¿vale? Ahorita vamos a continuar. Para conseguir una información exhaustiva y certera acerca de la vida sexual de los llamados psiconeuróticos, entre paréntesis, los que sufren de histeria, neurosis obsesiva, la falsamente llamada neurastenia, con seguridad también la demencia precoz y la paranoia, existe un único medio: someterlos a la exploración psicoanalítica de la que se sirve el procedimiento terapéutico introducido por Joseph Breuer y por mí en 1893, y entonces llamado catártico, entre comillas catártico. Antes de continuar, aquí asociada a las condiciones que Freud nombra como neurosis, viene la nota número 38. Esta nota nos dice James Strachey: antes de 1915, esta frase terminaba así: llamada neurastenia, probablemente la paranoia. Es decir, vemos cómo dentro de la psiconeurosis, que también podemos entenderla, esta palabra psiconeurosis, como un sinónimo de la palabra neurosis, y se agrupaban distintas formas, distintos padecimientos que eran atendidos por la comunidad médica de 1905. Nos dice Freud que en el texto, digamos, principal, ya para 1893, él y Joseph Breuer empiezan a tratar psiconeuróticos, ¿vale? Ahorita vamos a continuar con el texto a ver qué es lo que más nos puede arrojar. Debo anticipar, dice Freud en el texto principal, debo anticipar, repitiendo lo que he dicho en otras publicaciones, que estas psiconeurosis, hasta donde llegan mis experiencias, descansan en fuerzas pulsionales de carácter sexual. Con ello, no quiero decir que la energía de la pulsión sexual preste una mera contribución a las fuerzas que sustentan a los fenómenos patológicos o síntomas, esto entre paréntesis, sino aseverar expresamente que esa participación es la única fuente energética constante de las neurosis y la más importante, de suerte que la vida sexual de las personas afectadas se exterioriza de manera exclusiva o predominante o solo parcial en estos síntomas. Como aquí me llama la atención esta palabra o esta frase, solo parcial. ¿Es total o parcial? Es que realmente vuelvo yo como a una dificultad. Parecería que Freud está diciendo algo de manera muy contundente y de repente se introducen tres palabritas, o solo parcial. En todo caso, antes de recurrir a una traducción distinta de la que estoy leyendo en pantalla, podría pensar que así como hemos visto, la pulsión sexual no solo se compone de un principio y un fin, sino hay realmente una serie de condiciones tanto alternativas como complementarias para ese fin, digamos, que yo ya estoy dudando, y justamente por la ausencia en los textos pasados, estoy dudando que realmente sea el fin de la pulsión sexual la relación sexual per se, el coito. No se ha hablado justamente de la satisfacción. No se ha hablado más que muy superficialmente, creo que se mencionó una sola vez en todo lo que hemos visto, los tres capítulos anteriores de teoría, de tres ensayos de teoría sexual. Entonces, vamos ahorita a continuar con el texto. Eh,
digamos, cediendo en parte. No, es que no puedo yo quedarme así. Mm, Estoy al final del segundo párrafo de este cuarto capítulo. Ujú. Permítame un segundo. Estábamos hablando después de síntomas. Voy a leer la otra traducción, la que tengo en mis manos, de Luis López Ballesteros, que dice, mi afirmación se refiere únicamente, hablando, digamos, de la participación de la pulsión sexual o de la necesidad sexual, de la vida sexual propiamente de los neuróticos en su neurosis. Mi afirmación se refiere únicamente a que esta participación es la única constante y constituye la fuente energética más importante de la neurosis, de manera que la vida sexual de dichas personas se exterioriza exclusiva, predominante o parcialmente en estos síntomas, los cuales, como ya lo hemos indicado en otro lugar, no son sino la expresión de la vida sexual de los enfermos. Ok, ok, ok. Mm, Aquí yo me acabo de adelantar un poquito en esta lectura. Les comento entonces, en mi pantalla tengo la edición Amorortu, que me resulta más fácil que tener los libros en la mano. Eh, en ese caso estaría leyendo uno y otro libro de forma un poco haciendo malabares. Entonces, lo que nos menciona el doctor Freud acerca de una vida sexual, y esto es importante, solo de acuerdo al texto, se podría hablar y hacer una igualación entre vida sexual y conducta sexual. Al momento, al menos este texto de 3 ensayos de teoría sexual no ha hecho ningún énfasis entre las fantasías sexuales, los pensamientos sexuales y la vida sexual como tal. Esta es una observación que podemos hacer, o me permito hacer en este caso, dado todo el estudio que hemos hecho de la obra de Sigmund Freud, no solo desde la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana y, por ejemplo, el historial clínico de Dora, donde ya vimos una fuerte influencia de la represión y de las fantasías de Dora, sino también desde el principio, digamos, de nuestro estudio de la obra de Sigmund Freud, desde el volumen número 1. Podemos entonces concebir que hasta este punto, digámoslo así, la vida sexual de los neuróticos se constituye no como ¿cómo decirlo? El conjunto complejo que podemos nosotros observar de lo que es la vida sexual, sino específicamente la conducta sexual. Estoy ahorita haciendo o tratando de limitar el texto a fin de que podamos nosotros seguir la línea de pensamiento de Freud solo en este texto. Ajá. Entonces, aquí cuando eh, leemos, por ejemplo, en la edición Amorortu que tengo yo en pantalla, voy a repetir, aseverar expresamente que esa participación de la vida sexual con los síntomas, la pulsión sexual con los síntomas, es la única fuente energética constante de las neurosis y la más importante. De suerte que la vida sexual de las personas afectadas por neurosis se exterioriza de manera exclusiva, predominante o solo parcial en los síntomas. Como he expresado en otro lugar, los síntomas son la práctica sexual de los enfermos. Aquí hay una nota a pie de página, la nota 39, que justamente nos refiere al epílogo del historial clínico de Dora. Véase página 100 del texto del volumen 7 o véase también el video que les voy a dejar al final de este video en la descripción. Seguramente nos vamos a topar con, y me estoy dando cuenta que no traigo pluma. En fin, historial clínico de Dora lo voy a poner al final. El epílogo, les pediría que lo vean. Continúa el texto. La prueba de esta aseveración me la ha brindado un creciente número de psicoanálisis de histéricos y de otros neuróticos que vengo realizando desde hace 25 años.
acerca de cuyos resultados he dado detallada razón en otros lugares y seguiría haciéndolo. Antes de continuar, aquí hay dos notas a pie de página. Al respecto de los 25 años que Freud había dedicado a su clínica, viene la nota 40. En 1905 se leía 10 años. La cifra fue aumentando en cada edición hasta la de 1920 inclusive. Es decir, esto de 25 años fue para, ¿qué? 1920 al parecer. Ahora, la nota 41 viene asociada a esta frase, seguiré haciéndolo. Nota 41 se dice, Strachey se agregó en 1920. Nos dice Freud en la nota 41, no restrinjo ese enunciado, más bien lo completo al modificarlo de este modo. Los síntomas neuróticos se basan, por una parte, en la exigencia de las pulsiones libidinales y por otra, en el veto del yo, en la reacción contra ellas. Hay, por supuesto, mucho que decir al respecto. Ahorita lo que yo quisiera, digamos, comentar, lo que yo quisiera ampliar de lo expuesto por Sigmund Freud, es justamente en este comentario que les venía haciendo entre conducta. Lo que podemos ver entonces es que ciertamente los síntomas es una manifestación conductual, es una manifestación fáctica, es un hecho. Ajá. Sin embargo, es un hecho que se sustenta en un problema o en un conflicto psíquico, un conflicto entre la necesidad sexual del mismo sujeto y la lucha del sujeto hacia esa misma necesidad. Es, digamos, como lo que vamos observando en esta aproximación y en este estudio del psicoanálisis, en este estudio de la obra de Sigmund Freud. Si nos quedamos como y esto es importantísimo, si nos quedamos con los síntomas como un problema conductual y justamente podríamos eliminarlos a través de técnicas cognitivo-conductuales, por mencionar las más directas, las más específicas en el campo de la psicología, estamos pasando por alto también la naturaleza humana en cuanto a la creación del conflicto. ¿A qué me refiero con esto? Justamente que si nosotros, por ejemplo, tomando la adicción, si nosotros eliminamos las adicciones, podríamos, por ejemplo, generar otro tipo de problemáticas en el sentido en el que los sujetos mismos se relacionan consigo mismos y con los demás a través de esas problemáticas, a través de esos síntomas que se buscan eliminar. Ajá. Y esto eliminarlos, por supuesto, enajenando al sujeto de sus propias producciones, que es parte también de los motivos, es parte también de los, entre comillas, beneficios de la terapia cognitivo-conductual. Al sujeto no se le cuestiona. Ajá. El sujeto no tiene ninguna relación con sus síntomas. Es más, es como si fueran tumores dentro de sí. Pero al extirpar esos tumores nos damos cuenta que realmente el sujeto sostenía su vida a través de esos tumores. Entonces es normal que, digámoslo así, desarrolle un cáncer. Y esto también podría ser una cuestión no teórica, práctica. Realmente no he tenido yo conocimiento de este tipo de casos, de este tipo de situaciones en las cuales los pacientes, justamente, entre comillas, curados, busquen rellenar el vacío en su vida a través de otro conflicto, que incluso también podría ser un conflicto físico. Eh, pero vamos a continuar ahorita con el texto. Dice Sigmund Freud, el psicoanálisis elimina los síntomas de los histéricos bajo la premisa de que son el sustituto o la transcripción, por así decir, de una serie de procesos anímicos investidos de afecto, deseos y aspiraciones, a los que, en virtud de un particular proceso psíquico, la represión, se les ha denegado o frustrado el acceso a su tramitación en una actividad psíquica susceptible de conciencia. Es decir, entre otras palabras, o con otras palabras, el psicoanálisis no enajena al sujeto de sus síntomas, no los hace extraños, sino al contrario, acorta esa extrañeza que el mismo sujeto había señalado y es justamente, había señalado como molestia y es justamente esa extrañeza entre el sujeto y sus creaciones lo que
facilita tanto su producción como su afectación personal. Continúa el texto. Y entonces estas formaciones de pensamiento que han quedado relegadas al estado de lo inconsciente aspiran a una expresión proporcionada a su valor afectivo, a una descarga. Y en el caso de la histeria, la encuentran en el proceso de la conversión. Esta palabra se destaca. Conversión en fenómenos somáticos, precisamente los síntomas histéricos. Antes de continuar, recordemos el caso de Dora. Les voy a dejar todo el caso de Dora en la descripción y al final de este video. Pero es muy curioso que a pesar de que Freud considera el caso de Dora como un caso incompleto y por lo tanto también fracasado, un análisis fracasado, Dora en el epílogo nos deja ver que ciertamente ella hace algo a lo cual el doctor Freud nunca la invitó y sin embargo hace algo que para ella es contundente en la dinámica que ella tiene con sus síntomas. Recordemos, el síntoma de Dora era una tos neurótica y una afonía. Tos neurótica me refiero a que la tos de Dora no tenía ningún componente de, ¿cómo decirlo? Una enfermedad somática, una enfermedad del cuerpo. La afonía de Dora no respondía a una irritación real, sus cuerdas bucales, todo su organismo estaba en perfectas condiciones de salud y sin embargo ella no podía hablar y ella tosía continuadamente. A partir de el escaso análisis que tuvo Dora con Freud, Dora llega a platicar con el señor K, no voy a decir más, vean el caso de Dora, pero esa plática del señor K y la señora K, Dora aterriza muchas cosas y aterriza ella solita, que recordemos también, Dora era una muchacha muy inteligente. Ida Bauer, el nombre real de Dora, era una muchacha que simplemente era genial. Ajá. Entonces, a partir de esa plática, Dora puede colocar tanto al matrimonio K como a ella misma en una posición distinta que cuando llega con el doctor Freud, totalmente incapaz, la señorita Ida Bauer. Ahorita vamos a continuar. Ahora bien, siguiendo ciertas reglas con ayuda de una técnica particular, es posible retransformar los síntomas en representaciones ahora devenidas conscientes, investidas de afecto, y así se consigue la averiguación más exacta acerca de la naturaleza y el linaje de estas formaciones psíquicas antes inconscientes. Por supuesto, antes de continuar, también les invitaría mucho a dedicar un tiempo al estudio de la interpretación de los sueños, que ya encontrarán toda la lectura, explicación y comentario de la interpretación de los sueños en este canal. Es tiempo considerable, pero es tiempo valioso también que ustedes invierten para sí. Esto que Freud está, digamos, contando acerca de Dora fue algo que observó Freud en sí mismo y a partir de ese procedimiento eh, fue que creó el psicoanálisis y fue que él pudo intervenir contundentemente sobre su síntoma neurótico del dolor de cabeza. Sin embargo, esto de intervenir contundentemente, es importante también notarlo, si bien Freud ya no tenía las jaquecas recurrentes que lo afectaban en su vida adulta temprana, sí desarrolló un cáncer de boca con el tiempo. A eso vamos. Realmente, a partir del psicoanálisis, y esto se los digo a partir de mi propia experiencia, de mi propio análisis, de mi propia lectura y también de mi propio desarrollo como psicoanalista, ah, no se trata tanto de curarnos, no se trata tanto de curar tampoco al enfermo, sino de permitirnos relacionarnos con nosotros mismos y por supuesto con el mundo de una forma distinta, de una forma, si bien no omnipotente, que a eso voy justamente, no se trata de extender indefinidamente la vida humana, sino de vivir o permitirnos relanzar nuestro deseo hacia la vida, permitirnos revivir, en otras palabras, las veces que sea necesario, hablando por supuesto en un sentido poético, literalmente, todos tendremos que morir y eso es algo que tenemos que afrontar. Ahorita vamos a continuar con el texto. Ahí finaliza el apartado dedicado al psicoanálisis dentro de del cuarto capítulo y comienza otro apartado,
Resultados logrados por el psicoanálisis. Vamos a escuchar entonces al doctor Freud hablando de sus resultados. Por este camino, se averiguó que los síntomas son un sustituto de aspiraciones que toman su fuerza en la fuente de la pulsión sexual. Armoniza plenamente con ello lo que sabemos sobre el carácter de los histéricos. Los tomamos como modelo de todos los psiconeuróticos antes de contraer su enfermedad y sobre las ocasiones de esta última. El carácter histérico permite individualizar una cuota de represión sexual que rebasa con mucho la medida normal. Un aumento de las resistencias a la pulsión sexual, resistencias que conocimos como vergüenza, asco y moral, una especie de huida instintiva frente a todo examen intelectual del problema sexual que, en los casos más acusados, tiene por consecuencia mantener una total ignorancia sexual, aun después de alcanzada la madurez genésica. Madurez genésica, antes de continuar el comentario, viene a referirse justamente a una madurez corporal. Ajá. Ahora, al respecto de la palabra o la frase madurez genésica, viene la nota número 42. Nos dice Freud, Breuer, en el texto que hicieron Breuer y Freud, nos dice Strachey en 1895, esto es estudio sobre la histeria, también ya está en este espacio, volumen 2, es decir, Standard Edition, volumen 2, página 47, escribe acerca de la paciente en la cual aplicó por primera vez el método catártico, entre comillas, lo que sigue cita de Breuer. El factor sexual estaba asombrosamente no desarrollado. En realidad, nos dice Strachey, Breuer escribió el elemento sexual. Podemos entonces entenderlo como el factor sexual o el elemento sexual estaba asombrosamente no desarrollado. Aquí nos vamos aproximando a lo que el psicoanálisis propone como normalidad y como neurosis, ¿vale? Entonces, estamos hablando, como les había comentado hace poco, de una relación que el individuo sostiene específicamente con su propia sexualidad. Cuando Freud cita a Breuer hablando sobre un elemento o un factor sexual no desarrollado, otros autores, creo que el mismo Freud también usa una frase muy bella, la bella indiferencia de las histéricas, que por supuesto también podremos decir la bella indiferencia de los histéricos. ¿Y esto a qué se refiere? Con que los histéricos, hombres y mujeres, suelen apartar su atención de todo conocimiento relativo a la sexualidad. El conocimiento, por supuesto, les hace ser unas personas relativamente inocentes y esto es una, un relativismo muy fuerte. Ajá. Esa inocencia, por supuesto, que no pasa desapercibida por las personas a su alrededor, y esa inocencia, esa supuesta inocencia, esa supuesta falta de conocimiento o experiencia es justamente una forma de seducción de los histéricos. Ajá. Esto al respecto de su conocimiento, de su experiencia sobre lo sexual. Ahora, con lo sexual, les recuerdo, ciertamente estamos hablando de la experiencia del coito, la experiencia de la relación sexual, y sin embargo también se deja entrever una separación que el histérico hace, digamos, de su propio cuerpo, como un extrañamiento de sus funciones corporales, como un extrañamiento de su placer, de su dolor, etcétera. Ahorita vamos a retomar el texto porque este párrafo eh, me parece importantísimo. Me gustaría releerlo porque mientras lo leía se me atravesó un pensamiento hablando sobre lo normal. Recuerdo en Psicopatología de la Vida Cotidiana, no me acuerdo en qué página, pero Freud se remite a un ejemplo, si mal no recuerdo, es de Ferenczi, de el conflicto de un médico sobre un estetoscopio de un solo oído, es decir, los estetoscopios de hoy son como dos mangueritas que van una hacia cada oído,
pero en aquellos tiempos uno de los utensilios médicos era un estetoscopio de un solo oído. A través de este estetoscopio, los médicos se permiten escuchar o los latidos o el funcionamiento de los pulmones. Pero recuerdo y me llamó mucho la atención que en ese capítulo de psicopatología de la vida cotidiana que voy a investigar y se los voy a dejar también en la descripción de este video, Freud menciona que ese médico era un hombre normal, es decir, y retomando el texto, era un hombre que veía a su propia naturaleza sexual no como algo malo, no como algo que le dé asco y no, por supuesto, que algo que le dé vergüenza. Ajá. Entonces, nos estamos aproximando a la característica de la neurosis. Ajá. Una vergüenza hacia sí mismos, una vergüenza, por supuesto, hacia lo sexual, una vergüenza hacia los placeres de la vida. Que yo les comparto una experiencia. Una de mis parejas acostumbraba a reprocharme fuertemente el hecho de que me gustara la comida, por ejemplo. Yo nunca dejé de sentir ni de experimentar ningún gusto por la comida, pero ella, recuerdo su comentario, su, su reclamo incluso, era algo muy particular en ella. ¿Por qué te gusta tanto comer? Y curioso, yo siempre he sido delgado, digo, no, no es algo que haya influido en mi peso, pero ciertamente yo no tenía ningún conflicto con eso, ella sí. Ahorita vamos a continuar retomando entonces este texto. El carácter histérico permite individualizar una cuota de, se destacan estas palabras, represión sexual, que rebasa con mucho la medida normal. Un aumento de resistencias. Antes de continuar, fíjense, el carácter histérico permite individualizar una cuota de represión sexual que rebasa con mucho la medida normal. Es decir, lo normal es la represión. Para que ahorita también vayámonos ubicando al respecto de esa delgada línea que se ha hablado antes, no solo en esta lectura, sino en muchos de mis comentarios de la obra de Freud. Una delgada línea que separa lo normal de lo anormal. Les comentaba, esta novia que tuve hace muchos años, que me reclamaba fuertemente, ¿por qué te gusta la comida? Pues porque sí, porque es rica, punto. ¿Por qué no te gusta a ti? Pero en su momento, pues no se lo dije. Yo simplemente, pues, para evitar el conflicto, como buen estudiante de psicología, me callaba, ¿no? Entonces, hablando de el conflicto, ¿no? Eh, sí, es que no quisiera yo ser repetitivo en el sentido de mi exposición, pero mm, es importante señalar cómo, como seres humanos, la naturaleza del conflicto está básicamente inscrita no en nuestro contacto con los demás, sino en nuestro contacto con nosotros mismos. Eh, Se está hablando entonces de que es normal, replanteando el texto que estamos abordando, con otras palabras, es normal que uno reprima ciertas cosas en determinados momentos. Es normal la vergüenza, el asco y la moral. Es normal. No, no podemos evitarlo. No vamos a cancelar o no vamos a afirmar que una persona sin vergüenza sea alguien sano mentalmente. Tampoco podemos nombrar que una persona sin asco sea sano mentalmente o una persona amoral. Y esto es algo importantísimo porque muchos psicólogos, lo sé por experiencia, lo toman literal. Un sinvergüenza, un asqueroso y un amoral es una persona sana mentalmente. No, no es así. Hay una represión normal, hay una vergüenza normal, hay un asco normal y hay una moral normal. Esto, por supuesto, ya nos vuelve a colocar en el mismo cuestionamiento que hice al principio de este video. ¿Qué es lo normal? ¿Qué medida de vergüenza es la normal? ¿Qué medida de asco es la normal? ¿Qué medida moral
es la normal. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué? Es que si hago estos cuestionamientos, en parte es para compartir mi investigación con ustedes, en parte también es para enriquecer mi propia investigación, tanto de la conformación de la noción de salud mental que tenemos al día de hoy, que por supuesto, y es algo que he observado, y lo he comentado en la lectura de 3 ensayos, un poquito antes, en la historia de la psiquiatría hubo un fenómeno llamado la monomanía. La monomanía era una forma, digamos, en la cual los psiquiatras de hace ya muchos años encubrían, digámoslo así, el ojo clínico. Ajá. Esa persona está loca, esa persona está loca, esa persona no está loca, esa persona se hace loca. Y así, ¡pum! No había, digámoslo, como un criterio, y que tampoco lo sigue habiendo, pero no había una forma a través, los psiquiatras pudieran decir de forma estricta, de forma segura, eh, cómo determinaban que una persona estaba loca o se hacía loca o de plano no tenía nada. Justamente, en base a su experiencia personal, en base a su experiencia profesional, podían decir, eso es una vergüenza normal, eso ya es patológico. Ese es un asco normal, eso ya es patológico. Esa es una moral normal, eso ya es patológico. Esta figura de la monomanía, por supuesto, desaparece. Por supuesto que, y esto es también lo importante, las comunidades médicas no podían sostener ese tipo de criterios, ese tipo de acciones. Y por supuesto, se hizo mucho daño. Otro ejemplo que les pongo, un ejemplo práctico y un ejemplo histórico. En 1970 aproximadamente, 60, 70, la familia Kennedy, y esto lo pueden investigar, busquen, no me acuerdo el nombre de la hermana de los Kennedy, pero en aquellos tiempos en Estados Unidos se acostumbraban a hacer lobotomías, como nosotros estamos comprendiendo las vacunas, ¿no? Contra el coronavirus. La hermana de los Kennedy, la hermana no me acuerdo qué es la J, supongamos Joseph Kennedy, Jonathan Kennedy, no importa. La hermana de los Kennedy fue sometida por voluntad del padre de los Kennedy a una lobotomía. Lobotomía que por supuesto le devino en una degeneración total de su propio cuerpo, de su propia persona. Ajá. Las personas lobotomizadas pierden la mayor parte de sus capacidades físicas y psicológicas. Pero por supuesto no se habla de ese tipo de fracasos, ¿no? Por supuesto, la lobotomía se sigue haciendo, hasta donde yo tengo entendido. Igual en la, pero bueno, ya, no me voy a extender mucho en mi comentario, pero vamos a, digamos, dejarlo como un paréntesis. Por supuesto que estoy escribiendo al respecto, por supuesto que me interesa ah, una práctica humana, tanto de la psicología como de la psiquiatría, y por supuesto, dotar al psicoanálisis, digamos, de un cuerpo teórico, un cuerpo técnico, también, ¿por qué no decirlo? Es que conceptos los tiene, ciertamente, pero una aproximación, sin duda, de acuerdo a mis tiempos, de acuerdo a estos tiempos, 2021. Es por eso importante este tipo de eh, altos, este tipo de espacios que yo me abro al momento de leer y compartir con ustedes la lectura de la obra de Freud. No se trata en todo caso de condenar la vergüenza, el asco y la moral de las personas. No se trata de hacer eso. Se trataría en todo caso de identificar en qué momento, y esto es lo difícil, esto es justamente lo que a veces a mí me parece inhumano, en qué momento la vergüenza, el asco y la moral de las personas les estorban. Y en segundo lugar, pudiera ser que yo sea una persona estudiada, pudiera ser que yo sea una persona con mucha experiencia, pero
¿Qué permiso tengo yo de decirle a una persona es que tú piensas mal? Es que tu vergüenza está fuera de contexto, es que tu asco no va aquí, o tu moral no tiene nada que ver. Y ciertamente, no por eso lo dejo de hacer con respecto a la comunidad científica y la comunidad médica. Ajá. Esto es justamente, ¿no? Lo difícil. No quiero ahorita entrar mucho en detalle, porque ciertamente no acabaría el texto. Pero es que ciertamente yo creo que no es posible sostener una disciplina en la cual indiscriminadamente y sin ningún, no, es que no tiene ninguna justificación. No se puede concebir una disciplina, ni psicología, ni psiquiatría, ni psicoanálisis, que se la pase condenando al ser humano. ¿Podrían las personas tener dificultades por su vergüenza, por su asco y por su moral? Sin embargo, esas dificultades es que no puedo evitar decirlo, son parte de la vida misma. No puedo evitar, en todo caso, señalar, eh, ¿cómo decirlo? Una falta de consistencia, ciertamente, entre el ser humano, entre la convivencia del ser humano, pero también de modo estricto en el texto freudiano. Puedo entender que, de acuerdo también al historial clínico de Dora, el doctor Freud en ningún momento le cuestiona a Dora sus decisiones. Esto es lo valioso, esto es lo importante. Freud no se acerca con Dora a decirle, tú piensas mal, cosa que sí hacen muchos colegas, no psicoanalistas, psicólogos al día de hoy, 2021. La forma en la que tú piensas está mal, eso no lo debes de pensar. Esto, por supuesto, es algo que el mismo paciente sabe, ¿no? Pero mm, al momento de hacer este tipo de cuestionamientos, los propios psicólogos, ¿en qué lugar se colocan? Como supervisores del pensamiento ajeno, por supuesto, pero ¿quién supervisa a esos supervisores? ¿Quién supervisa lo que piensan esos supervisores del pensamiento? Esto es también muy importante y esto es algo que podría devenir en una investigación tanto en mi propia cultura, en mi sociedad, como en la de ustedes. Los psicólogos van al psicólogo y siendo así, si eso fuera real, ¿qué separaría a la psicología de una secta que busca, entre comillas, mejorar a la humanidad a través de un procedimiento universal, a través de eliminar la culpa, el asco, la vergüenza y la moral, por ejemplo? Es que estamos ahorita, sí, estamos en un texto que busca colocar la represión que una persona ejecuta sobre sí misma, repito, no la represión como un proceso de persecución que viene de afuera, no, esta persecución viene de adentro del mismo individuo. Esta dinámica es lo que lleva justamente al problema de la neurosis. Ujú. Nos dice Freud, sí, podemos nosotros eliminar sin la necesidad, eliminar los síntomas sin la necesidad de eliminar a los sujetos. Ok, concedámosle. Yo mismo podría decirles, es cierto, es cierto. Yo, a partir de mi análisis, puedo relacionarme conmigo mismo de modo distinto, tal vez con menos vergüenza, tal vez me dé menos miedo hablar con los demás. A veces, ¿por qué no? Cometer mis propios errores. ¿Por qué no? Estoy no solo aprendiendo, sino que también algunos errores son a propósito para destacar otro tipo de dinámicas, otro tipo de acciones y otro tipo de atropellos. Ajá. Entonces, mm, no se trata, en todo caso, de buscar cancelar estas posibilidades de relación con uno mismo, la vergüenza, el asco y la moral, a partir de un análisis. Ciertamente yo me sigo avergonzando. Ciertamente yo puedo sentir asco todavía. Oye, yo puedo
a partir del psicoanálisis, señalar que tengo una moral. Eso es, digamos, lo contrastante. A partir de mi propio proceso de análisis, yo puedo identificarme como un ser sexual, ciertamente, pero también como un ser moral. No lo descarto, no lo condeno tampoco, cosa que muchos en psicología sí pueden hacerlo. En todo caso, con moral, y esto lo he mencionado en este estudio, tal vez no en este video, pero sí en los pasados, la moral es una, digamos, conformación, una limitación justamente hecha a partir de nuestra propia represión. Que regresamos al punto. Reprimir no es lo malo. La vergüenza no es lo malo. El asco no es lo malo. La moral no es lo malo. Voy a continuar con el texto a ver si nos queda más claro. Entonces, ¿qué es lo malo, doctor Freud? Digamos, procurando nuestra salud, que sabemos es una lucha que tarde o temprano terminará por imponernos la vida, ¿no? La vida terminará por matarnos a todos. Pero regresemos. ¿Qué es lo malo? Voy a retomar todo este párrafo que está titulado Resultados logrados por el psicoanálisis. Retomo desde el principio este párrafo. Por este camino, se averiguó que los síntomas son un sustituto de aspiraciones que toman su fuerza de la fuente de la pulsión sexual. Armoniza plenamente con ello lo que sabemos sobre el carácter de los histéricos. Los tomamos como modelo de todos los psiconeuróticos antes de contraer su enfermedad y sobre las ocasiones de esta última. Voy a repetir esto. Armoniza plenamente con ello lo que sabemos sobre el carácter de los histéricos antes de contraer su enfermedad y sobre las ocasiones de esta última. Permítame un segundo. El carácter histérico permite individualizar una cuota de represión sexual que rebasa con mucho la medida normal. Un aumento de las resistencias a la pulsión sexual, resistencias que conocimos como asco, vergüenza y moral. Una especie de huida instintiva frente a todo examen intelectual del problema sexual, que en los casos más acusados tiene por consecuencia mantener una total ignorancia sexual aún después de alcanzada la madurez genésica. Este rasgo de carácter esencial en la histeria no rara vez se oculta a la observación superficial por la presencia del segundo factor constitucional de la histeria, el despliegue hiperpotente de la pulsión sexual. Mira, solo el análisis psicológico sabe descubrirlo en todos los casos y solucionar lo enigmático y lo contradictorio de la histeria, comprobando la existencia de ese par de opuestos, una necesidad sexual hipertrófica y una desautorización de lo sexual llevada demasiado lejos. Me veo forzado, les comento, a dejar no el video, el texto como está. Podría explicarlo, podría en todo caso también compartir más sobre mi propio análisis, pero creo que aquí el doctor Freud hace un acomodo todavía mayor acerca de estas cosas que al menos a mí me había dejado como muy inquieto e incómodo. Si bien yo, entre mi formación en psicología, formación profesional que le debo a la universidad, y mi propia experiencia con muchos psicoanalistas de muchas escuelas, aquí en México, por supuesto, tanto en la universidad como fuera de ella, podría hacerles un comentario sobre esto. Ahorita creo yo que eh, el texto habla por sí solo. Hay dos palabras en alemán que no quisiera yo leer. Creo que el texto habla claramente. Voy a terminar este párrafo que sigue. La ocasión de enfermar se presenta para la persona de disposición histérica cuando a consecuencia de su propia y progresiva maduración o de las circunstancias externas de su vida, el reclamo sexual objetivo se torna serio para ella.
He aquí algo también importante. Reclamo sexual objetivo. Estamos hablando entonces, y esto sí quisiera yo comentarlo, de una particular forma de relación de la histeria o del histérico consigo mismos. Una tendencia, digámoslo así, a la relación fantaseada con los otros. Ujú. Una relación, digamos, sexual llevada a cabo no en la realidad, no en la vida diaria, no físicamente, sino en la fantasía. El problema viene cuando es posible llevar a cabo esa fantasía. Entonces viene justamente lo que Freud está identificando como la neurosis, la histeria. Digámoslo, una vergüenza, un asco y una moral llevadas a circunstancias donde no pertenecen. Y esta lectura la hago por la interpretación de los sueños. Una solución a problemas que la vida no plantea. Lo voy a decir de otra forma. Un traslado de la problemática a contextos indiferentes. Y que, por supuesto, al sujeto que lleva a cabo ese tipo de soluciones le trae conflictos. Esto es importante. El texto no lo dice. Yo lo estoy leyendo así, por mi lectura compartida con ustedes de la interpretación de los sueños. El texto simplemente dice lo que dice. La ocasión de enfermar se presenta para la persona de disposición histérica cuando, a consecuencia de su propia y progresiva maduración o de las circunstancias externas de su vida, el reclamo sexual objetivo se torna serio para ella. Es decir, uno ya no está pensando, uno ya no está fantaseando con lo que podría ser bello de la vida si uno se enamorara. Ya la vida nos trajo a una enamorada, a un enamorado. Y de repente, ¿qué hacemos? Fácil, lo reprimimos. Eso, la circunstancia real nos lleva justamente a la repetición del conflicto y ¡pum! Martillazo, ya no hay nada. Y por supuesto, podríamos decir, ahí finaliza el problema, pero no. El problema da luz, por decirlo así, a un conflicto que va mucho más allá de esa situación desafortunada del amor y que nos lleva justamente a conflictos en otro lado. Nos lleva a vergüenza en otro lado, asco en otro lado, moral en otro lado. Vamos a continuar con el texto. Entre el esforzar de la pulsión y la acción contrastante de la desautorización sexual se sitúa el recurso a la enfermedad. Esta no da solución al conflicto, sino que es un intento de escapar a él, mudando las aspiraciones libidinosas en síntomas, justamente. Entonces, los síntomas es una manifestación de vergüenza, de asco o de moral. Nota número 43 nos dice James Strachey, tema desarrollado por Freud en su trabajo sobre los tipos de contracción de neurosis de 1912. Yo me supongo que estará en este mismo volumen. No recuerdo haberlo leído, pero vamos a continuar. El hecho de que una persona histérica, por ejemplo un hombre, enferme a raíz de una emoción trivial, de un conflicto en cuyo centro no se sitúa el interés sexual, no es más que una excepción aparente. En tales casos, el psicoanálisis puede demostrar regularmente que fue el componente sexual el conflicto el que fue el componente sexual del conflicto el que posibilitó la contracción de la enfermedad, sustrayendo los procesos anímicos a la tramitación normal. ¿Ok? Tramitación normal. Ahí finaliza el apartado sobre los resultados del psicoanálisis. Empieza un nuevo apartado llamado neurosis y perversión. Verán, es que por momentos esto de normal podría yo... es que es eso. Estoy cayendo en cuenta en algo. Estoy
estoy dándome cuenta de algo. Ya había notado en los videos pasados, algo que no había mencionado, como lo normal, y esto también fue un comentario que hice en Facebook, lo normal es que la humanidad desee, y lo normal también es que ese deseo se inserte en una imposibilidad, hablando, por supuesto, de la relación entre la neurosis y la fantasía. Cuando el neurótico fantasía, no es raro que fantasía al respecto de su vida amorosa. Qué bonito sería estar enamorado, qué bonito sería tener una novia o un novio, ustedes decidirán. Pero al momento de que nosotros, la vida misma nos presenta la oportunidad, llega el conflicto y nosotros mismos cancelamos ese tipo de manifestaciones, ese tipo de eventos en nuestra propia vida. No es que nuestros padres nos digan, ella no te conviene o él no te conviene. Ya no es nada de eso. Es que por medios directos o indirectos, nosotros terminamos, digamos, frustrando nuestras propias posibilidades de ser felices. Por supuesto, no se trata de ser feliz con la primera persona que venga a presentarse delante de nosotros, y eso lo expongo en mi libro. Hay que tener cuidado con quien se presenta frente a uno. Se trata, en todo caso, de buscar la tramitación normal de un deseo. Se trata, es que justamente, sin duda es la palabra normal lo que tanto conflicto me causa a mí, porque de modo estricto, si nos apegamos a la historia de la humanidad, lo normal es lo terrible. Eso sería lo normal. Pienso, por ejemplo, en colegas que consideran anormal el suicidio. No los invito yo a una cosa o la otra, ni a ustedes ni a ellos. Es que al fin y al cabo eso forma parte de nuestras propias limitaciones. Lo normal es justamente que una persona tenga limitaciones. Lo normal es que justamente en esta construcción de limitaciones las personas sientan feo conviviendo con otras personas. Eso es inevitable, justamente. Eso es, entre comillas, lo normal. Y sin embargo, hablando de una tramitación normal, se trataría, en todo caso, primero de podernos, de permitirnos vivir esas dificultades en nuestro contacto con otros. Y segundo, también de considerar que otros individuos son diferentes a nosotros. Es que voy ahorita a continuar con el texto. Es que hay mucho, digamos, hay mucha tela de donde tejer, en este caso, en el texto. Hay mucho que podríamos nosotros eh, apropiarnos, no solo del psicoanálisis, de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, de la humanidad en general a partir de este texto. Voy a continuar entonces, ya estamos a un solo apartado, son un poquito más de página y media. Estoy en la página 150 del volumen 7. El subtítulo tiene o dice neurosis y perversión. Esto ya lo hemos abordado. Vamos a ver qué nos aporta de nuevo el doctor Freud. Buena parte de la oposición que han suscitado estas tesis mías se explica por el hecho de que se hace coincidir la sexualidad, de la cual yo derivo los síntomas psiconeuróticos, con la pulsión sexual normal. Pero el psicoanálisis enseña todavía algo más. Muestra que los síntomas en modo alguno nacen únicamente a expensas de la pulsión sexual llamada normal. Se destaca el normal, no al menos de manera exclusiva o predominante.
sino que constituyen la expresión convertida de pulsiones que se designaría perversas, en el sentido más lato, si pudieran exteriorizarse directamente, sin difracción por la conciencia, en designios de fantasía, en designios de la fantasía y en acciones. Aquí hay varias palabras que me llaman la atención. Por supuesto, ahora sí voy a recurrir, digamos, a la otra traducción que tengo a la mano, pero voy a finalizar este párrafo. Por lo tanto, los síntomas se forman en parte a expensas de la sexualidad anormal. La neurosis es, por así decir, el negativo de la perversión. Esta tesis ya también había sido expuesta por el mismo Freud anteriormente. Voy a recurrir a la otra traducción que tengo a mis manos, en la mano, para a ver si nos brinda mayor luz sobre lo nombrado aquí. Se me dificultan específicamente expresión convertida. Eso más o menos lo pudiera yo entender. Eh, Sin difracción por la conciencia. Yo pudiera entender una alteración por la conciencia. Ajá. Voy a compartir con ustedes la otra traducción, la de Luis López Ballesteros, de este párrafo. Gran parte de las contradicciones surgidas contra estas opiniones mías se explican por el hecho de que se considera coincidente la sexualidad, de la que yo derivo los síntomas psiconeuróticos, con el instinto sexual normal. Entonces, cuando Freud hablaba de sexualidad, no se refería, el texto de James Strachey, El amor orto, nos dice pulsión sexual, el texto de Luis López Ballesteros, instinto sexual. Ajá. Cuando en instinto sexual normal, pulsión sexual normal, ¿vale? Cuando Freud habla de sexualidad, no se refiere específicamente a eso. Ajá. Se refiere justamente al amplio espectro del cual ya nos había hablado antes en este primer capítulo o primer ensayo de teoría sexual. Dice el texto de Luis López Ballesteros, pero el psicoanálisis nos aclara aún más esta cuestión, mostrándonos que los síntomas no se originan nunca, o por lo menos exclusiva y predominantemente, a costa del instinto sexual denominado normal, sino que representan una exteriorización de aquellos instintos que se consideran como perversos en el más amplio sentido de la palabra y se exteriorizan directamente y consistentemente en propósitos fantaseados o en actos. Los síntomas se originan, por tanto, en parte a costa de la sexualidad anormal. Ujú. Esto sí lo habíamos visto incluso desde el historial clínico de Dora, que recordemos, Dora era una muchacha virgen al momento de establecer contacto con Freud. El hecho de que haya sido ella virgen, es decir, que no haya tenido ninguna experiencia sexual, no quiere decir que ella no haya investigado. Investigación que por supuesto le costó mucho trabajo a Freud distinguir, porque la joven Dora no quería hablar con Freud acerca de, y esto es como algo ya para que vean, digamos, la forma en la cual Dora se relacionaba consigo mismo y con los demás. Dora había admitido ya una investigación de temas sexuales, pero Dora no quería decir de dónde provenían sus conocimientos sobre sexualidad. Está pasando el ropavejero frente a mi casa, pero bueno, vamos a regresar al texto principal, al texto que tengo en pantalla de Ediciones Amorortu. Aquí, al respecto de esta frase, la neurosis es, por decir así, el negativo de la perversión, viene la nota a pie de página número 44 que dice James Strachey. Esta idea había sido formulada por Freud en esos mismos términos en una carta a Fliess del 24 de enero de 1897, la carta 57. La encontraremos en el volumen 1, es decir, la voy a colocar al final, ¿vale? Pero ya estaba implícita en las cartas del 6 de diciembre de 1896 y el 11 de enero de 1897, carta 52 y 55. Se hallará también en el historial de Dora, esto que les estaba comentando. Las circunstancias, perdón, las fantasías de los perversos tienen con conciencia, las fantasías que los perversos tienen con conciencia clara, es decir, que los perversos admiten tener y pueden comunicar sin ningún problema.
Dice el texto, y que en circunstancias favorables pueden transponerse en acciones los temores delirantes de los paranoicos que ellos proyectan sobre otros con intención hostil y las fantasías inconscientes de los histéricos que es posible descubrir tras sus síntomas mediante el psicoanálisis, coinciden hasta en los detalles en cuanto a su contenido. Esto es Estas son palabras de Freud, perdón. Ahora retoma Strachey. Esto ya había sido destacado en Psicopatología de la Vida Cotidiana, volumen 6, página 248, nota 28. Ahí finaliza la nota 44. Regreso al texto principal. La pulsión sexual de los psiconeuróticos permite discernir todas las aberraciones que en lo anterior hemos estudiado como variaciones respecto de la vida sexual normal y como manifestaciones de la patológica. Inciso A. En la vida anímica inconsciente de todos los neuróticos, sin excepción, se encuentran mociones de inversión, de fijación de la libido en personas del mismo sexo. De la libido. Bueno, continuamos. Sin una elucidación que cale hondo, no es posible apreciar cómo corresponde la importancia de este factor para la configuración del cuadro patológico. Solo puedo asegurar que la inclinación inconsciente a la inversión nunca falta y en particular presta los mayores servicios al esclarecimiento de la histeria masculina. Nota 45 nos dice Freud. La psiconeurosis se asocia también muy a menudo con la inversión manifiesta, es decir, la homosexualidad no fantaseada, sino ya llevada a cabo. Ajá. En esos casos, la corriente heterosexual ha sido víctima de una sofocación plena. Es que esto es importantísimo y esto lo hago también en un contexto histórico muy particular. En México, particularmente en el estado de Querétaro, yo soy de la Ciudad de México, pero tengo noticias por los periódicos, se llevan a cabo, así se llaman, terapias de conversión. En estas terapias de conversión, literalmente, para que vean el estado de la salud mental, y esto lo pongo entre comillas, así lo dicen estos psicólogos o estos terapeutas, se busca curar a la gente de la homosexualidad. Esto, por supuesto, es sumamente cuestionable. Esto, por supuesto, debería ser ilegal y sin embargo sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay demanda. Pero lo que nos está planteando ahora sí de forma muy directa el doctor Freud, un poquito al revésado por tantas notas y tanto texto oficial, notas, comentario, etcétera, la pulsión sexual se compone tanto de deseos homosexuales como de deseos heterosexuales. Esto es fácilmente rastreable, fácilmente explicable, pero no pienso hacerlo. Voy a regresar al texto de la nota 45. En esos casos, la corriente heterosexual, repito, ha sido víctima de una sofocación plena. Es decir, homosexuales que siguen sintiendo deseo hacia mujeres o chicas que tienen pareja de su mismo sexo, pero que siguen sintiéndose atraídas hacia algún hombre. Ajá. Entonces sofocan. Continúa el texto. Hago justicia si comunico que solo presté atención a la universidad. Hago justicia si comunico que solo presté atención a la universalidad necesaria de la tendencia a la inversión en los psiconeuróticos a raíz de unas manifestaciones privadas que me hizo Wilhelm Fliess en Berlín, después que yo la había descubierto en casos aislados. Lo que sigue se agrega en 1920. Este hecho no apreciado suficientemente no podía menos que ejercer una influencia decisiva sobre todas las teorías de la homosexualidad. Ahí finaliza la nota 45. Continuamos con el texto principal. Voy a retomarlo un poquito atrás. La pulsión sexual de los psiconeuróticos permite discernir todas las aberraciones que en lo anterior hemos estudiado como variaciones respecto de la vida sexual normal. Es decir, en otras palabras, lo normal se compone de todo. Así, con esas palabras. Lo normal se compone de todo. Dicho en palabras poéticas, nada de lo humano me es ajeno. Retomo el texto. Y como manifestaciones de la patología. Repito, la pulsión sexual de los psiconeuróticos permite discernir todas las aberraciones que en lo anterior hemos estudiado como variaciones del respecto de la vida sexual normal y como manifestaciones de la patología. De la patológica, perdón. La vida sexual patológica. Ah, es que
Voy a buscar ese mismo texto en otra traducción. El instinto sexual de los psiconeuróticos muestra todas las aberraciones que hemos estudiado como desviaciones de la vida sexual normal y manifestaciones de una vida sexual patológica. Oh, el instinto sexual de los psiconeuróticos. El instinto. Es que la pulsión, el instinto, el empuje, la inclinación sexual de los neuróticos permite decir, permite discernir que lo normal y lo patológico es todo. Es que es justamente, regresamos a lo mismo, no hay una clara división, no la hay. Para definir eso normal, no podemos decir que todo es normal. Y al mismo tiempo, lo normal también sería lo patológico. Es que no hay una clara división. El inciso A se los compartí. La vida anímica inconsciente de los neuróticos se encuentran mociones de inversión. Vamos a continuar con el inciso B. En el inconsciente de los psiconeuróticos pueden pesquisarse como formadoras de síntoma todas las inclinaciones a la transgresión anatómica, entre ellas, con particular frecuencia e intensidad, las que reclaman para las mucosas bucal y anal el papel de los genitales. Esto se vio en el video pasado. eh, Ahorita voy a continuar. Es decir, es que la importancia que puede adquirir absolutamente cualquier parte del cuerpo para los neuróticos, una importancia que adquiere el mismo papel, esa parte del cuerpo con los genitales, vuelve a ser, digamos, como aparición, vuelve a destacarse esa importancia, particularmente de las mucosas bucal y anal. Ajá. Vamos a continuar. El inciso C, entre los formadores de síntoma de las psiconeurosis desempeña un papel sobresaliente las pulsiones parciales. Antes de continuar, viene la nota número 46, aquí al respecto de las palabras pulsiones parciales. Vamos a ver. James Strachey, esta fue la primera vez que aparece la expresión. Si bien el concepto ya había sido introducido. James Strachey, ahorita vamos a ignorarlo. Repito, inciso C. Entre los formadores de síntomas de las psiconeurosis desempeña un papel sobresaliente las pulsiones parciales. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Que las más de las veces se presentan en pares opuestos. Ya tomamos conocimiento de ellas como promotoras de nuevas metas sexuales. La pulsión del placer de ver y de la exhibición. La pulsión a la crueldad, configurada activa y pasivamente. Entonces, hablamos de pulsiones parciales como caminos que nos llevan justamente a la relación sexual o bien complementos que permiten el sostenimiento de la excitación en los individuos para llevar a cabo la excitación, digo, el acto sexual, el coito. Ajá. Vamos a regresar al texto. La contribución de esta última, hablando de la tendencia a la pulsión a la crueldad, pasiva o activamente, es decir, masoquismo o sadismo, la contribución de esta última se hace indispensable para comprender la naturaleza penosa de los síntomas y casi regularmente gobierna una parte de la conducta sexual, perdón, conducta social de los enfermos. Esto es importante y fascinante también para aproximarnos a a una sexualidad llevada mucho más allá del acto sexual, una sexualidad que nos permite establecer el contrato social. Repito, la contribución de esta última, hablando de la tendencia a agredir o a buscar la agresión, se hace indispensable para comprender la naturaleza penosa de los síntomas y casi regularmente gobierna una parte de la conducta social de los enfermos. Por medio de este enlace de la libido con la crueldad, se produce también la mudanza de amor en odio, de emociones tiernas en emociones hostiles, característica de toda una serie de casos de neurosis y aún, al parecer,
de la paranoia en su conjunto. El interés de estos resultados aumenta más todavía si se tienen en cuenta algunas particularidades que presenta el material fáctico. Nota número 47. Nos dice James Strachey. En las ediciones anteriores a 1920 se enumeraban 3 de estas particularidades, entre comillas. Con referencia a la primera, suprimida después, se decía, lo que sigue está entre comillas. Todas las hilaciones de pensamiento de las neurosis no se encuentra nada, perdón, entre las hilaciones de pensamiento de las neurosis no se encuentra nada que corresponda a una inclinación al fetichismo, circunstancia esta que arroja luz sobre la particularidad psicológica de esta bien comprendida perversión. Se cierran comillas y finaliza la nota 47. Continúa el texto principal. Inciso alfa. Toda vez que se descubre en el inconsciente una pulsión de esta clase, susceptible de ir apareada con un opuesto, por regla general, puede demostrarse que también este último produce efectos. Por tanto, toda perversión activa, entre comillas, es acompañada aquí por su contraparte pasiva. Esto, recordémoslo, se habló de una dificultad, digamos, de ser totalmente activo. Yo lo nombro, de hecho, en mi libro, que aquí lo tengo, también una imposibilidad tanto a la solidaridad completa como al egoísmo completo. Ajá. Es decir, esta tendencia, digamos, o inclinación, ya sea al sadismo, al masoquismo, al egoísmo, o a la cooperación, que estamos ahorita, yo las estoy relacionando, no es Freud, soy yo. eh, Una mezcla de estas tendencias es lo que conforma a los individuos. No podríamos hablar de un ser totalmente sádico, puesto que en su mismo trato con las personas, ese sujeto sería aniquilado. Y un completo masoquista tampoco podría ser, por mecanismos distintos, ¿vale? Pero ahorita vamos a regresar al texto. Entonces, toda perversión activa es acompañada aquí por su contraparte pasiva en el mismo individuo, ¿vale? Quien en el inconsciente es exhibicionista es al mismo tiempo voyeur, es decir, quien acostumbra a mostrarse al mismo tiempo también le gusta ver. Quien padece las consecuencias de la represión de emociones sádicas recibe otro suplemento a sus síntomas desde las fuentes de una inclinación masoquista. Es decir, como yo no puedo expresar, como yo no puedo castigarte, entonces, al reprimir yo también mis emociones sádicas, me estoy castigando o me puedo castigar a mí mismo. Esto es fascinante también en la posibilidad de estudiar de forma científica la tendencia hacia la socialización. Continúa el texto. Es, por cierto, muy notable la concordancia con la conducta de las correspondientes perversiones, entre comillas, positivas, pero en los cuadros patológicos, una u otra de las inclinaciones opuestas desempeña el papel prevaleciente. Aquí esta palabra prevaleciente me llama la atención, no la entiendo muy bien. Eh, Me gustaría retomar, tal vez no todo el párrafo, porque creo que es claro, pero al menos el final de este párrafo. Estamos en el inciso alfa que nos dice la coincidencia absoluta con la conducta de la perversión positiva correspondiente es un dato que debe tenerse muy en cuenta. Más en el cuadro de la enfermedad desempeñan indistintamente una u otra de las tendencias antitéticas el papel dominante. Es decir, como les comentaba, si bien podemos observar en los individuos, en el ser humano, tanto situaciones en las cuales es totalmente sádico o es totalmente sádica, también la vida misma les va a demandar situaciones, eventos en los cuales tengan que ser receptivos, tengan que ser pasivos. Ajá. Entonces aquí con positivo se habla de un individuo justamente que hace. Ajá. Déjenme ver.
si no estoy malinterpretando esta palabra de positiva. A ver, activa, positiva. Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a finalizar ya esta lectura con el inciso beta. En un caso de psiconeurosis más acusado, rara vez se encuentra una sola de estas pulsiones perversas. Las más de las veces hallamos un gran número de ellas, y por regla general, huellas de todas. Empero, la intensidad de cada pulsión singular es independiente del desarrollo de las otras. También en este punto, el estudio de las perversiones, entre comillas, positivas, nos proporciona la exacta contrapartida. Regresamos otra vez a lo de positivo. Ahí finaliza el texto, pero me gustaría compartir con ustedes la traducción de Luis López Ballesteros en este inciso beta. En los casos definitivos de psiconeurosis, solo raras veces se encuentra desarrollado uno solo de estos instintos perversos. En general, se halla una gran cantidad de los mismos totalmente desarrollados y aparecen huellas de todos los restantes, pero la intensidad de cada uno es independiente del desarrollo de los demás. También para esto nos proporciona el estudio de las perversiones positivas. Aquí ya no está entre comillas, aquí está literal, la exacta contrapartida. No me aclaro del todo esta aproximación a la otra traducción de Luis López Ballesteros. Me gustaría, yo creo que en mi propio estudio de la obra, digamos, voy a escuchar otra vez este texto para ver a qué se refiere específicamente con perversión positiva. No lo entiendo, ciertamente. Se está hablando de retomando también el punto pasado, la perversión como el negativo de la neurosis. Ajá, esto es importante. Mm, digamos como una consecuencia natural de un camino tomado, de una decisión tomada. La sexualidad conformada, ciertamente por actos voluntarios, pero que estos actos se configuran dejando atrás otras posibilidades, reprimiendo otras posibilidades, podríamos decirlo. Todo esto lo estoy nombrando con el objetivo de aproximarme a esta palabra que en el texto de James Strachey, en este de aquí, eh, nos lo pone entre comillas, perversiones positivas, entre comillas. Se estaría hablando entonces de lo que el individuo lleva a cabo. Estoy ahorita relacionando el texto, este inciso alfa y el inciso beta, que en los dos se habla de perversiones positivas, y con la primera parte del inciso alfa. Toda vez que se descubre en el inconsciente una pulsión de esa clase, susceptible de ir apareada con un opuesto, susceptible de ir relacionada con su opuesto, justamente. Por regla general puede demostrarse también que el opuesto produce efectos. Por tanto, toda perversión activa es acompañada aquí por su contraparte pasiva. Vienen los ejemplos. Continúa. Es, por cierto, muy notable la concordancia con la conducta de las correspondientes perversiones positivas. Pero en los cuadros patológicos, una u otra de las inclinaciones opuestas desempeña el papel prevaleciente. Aquí quisiera recurrir a la Real Academia prevaleciente. Prevaleciente, nos dice la Real Academia Española, que prevalece o que sobresale, que perdura. Ok. Entonces, cuando dice Freud, en los cuadros patológicos, una u otra de las inclinaciones opuestas, es decir, lo que el individuo niega para llevar a cabo su configuración, para llevar a cabo su vida, para llevar a cabo su deseo, desempeña el papel prevaleciente.
inclinaciones opuestas, negaciones, podríamos decirlo, represiones, también podríamos decirlo, desempeña el papel que prevalece. Ajá. Entonces, digámoslo así, para que nos aproximemos cada vez mejor a lo que el texto está señalando como normal. Supongamos un hombre o una mujer que decide acomodarse a lo que la cultura dicta como normal y decide entonces relacionarse con personas de sexo opuesto a fin de establecer relaciones amorosas y, por supuesto, relaciones sexuales. Este hecho, que configura a un hombre o una mujer como heterosexual, entre comillas, implica que necesariamente estará reprimiendo sus emociones, sus deseos homosexuales. Ajá. Es decir, el hecho de querer, amar y, por supuesto, tener contacto sexual con personas de su mismo sexo. Esto sería, digamos, como las implicaciones, las inclinaciones opuestas. Ajá. En cuanto a perversiones positivas, creo que fue una aproximación correcta la que hice en un principio, son conductas sexuales llevadas a cabo. Ujú. Y si tomamos esta concepción con lo último que nos dice el inciso beta, también en este punto el estudio de las perversiones positivas nos proporciona la exacta contrapartida. Mm, positivas. Con positivas debe ser entonces activas, debe ser fácticas, debe ser llevadas a cabo. Mm, estoy pensando justamente en esta relación que he visto en muchos casos y que he visto también en las redes sociales, a través de las cuales los individuos buscan manifestar algún tipo de molestia, algún tipo de sufrimiento a partir de, ¿cómo decirlo? Es que tiene que ver totalmente con su elección de objeto, tiene que ver totalmente también con su vida sexual, eh, pero no se limita de ninguna manera a la comunidad LGBT. También, por supuesto, yo podría ubicar en este tipo de molestia, en este tipo de vulneración del individuo, de su elección, en el carácter oculto de los amoríos, por supuesto, hablando de personas heterosexuales, hombres y mujeres por igual. Mm, regresamos al punto en el cual este mismo capítulo menciona la vergüenza, el asco y la moral como potenciales manifestaciones de un conflicto del individuo con su propio ser. Ajá. Es decir, en otras palabras, y esto aquí rescato una frase escuchada durante mi formación de mi seminario o mi seminario como psicoanalista, lo sexual no tiene lugar en lo social. Y aquí podríamos abarcar cualquier manifestación de la sexualidad humana, cualquiera, por supuesto. No me limito en todo caso a las personas que tienen una inclinación hacia uno u otro sexo o uno u otro género. Por supuesto, ahorita trato de colocarme en un punto, digamos, neutro. Trato ahorita de colocarme en un lugar en el cual no pueda yo mencionar ningún conocimiento, ninguna experiencia, en un afán, digamos, de aclarar el texto, tratando de abordar al texto, por supuesto, también en nuestro propio contexto histórico. Se hablará entonces de que independientemente del camino que tú o yo podamos elegir, ya sea hablando en el terreno amoroso, hablando en el terreno sexual, lo que nos depara, incluso hablando
de una persona que logra evitar toda vergüenza, todo asco y toda moral. Incluso en ese tipo de circunstancias habrá molestia, habrá dolor, habrá sufrimiento. Justamente también en esto, justamente, y que ya estoy planteando, una persona bastante peligrosa, sin vergüenza, sin asco, sin moral. Una persona que sin duda sería muy peligrosa, digamos, conviviendo con sus semejantes. Ajá. Una persona que, lo he mencionado, si no hace una muda, si no hace un traslado, si no hace algo con esas mociones agresivas, por supuesto que será tenido entre sus semejantes como una amenaza y lo más común es que resulte muerto o muerta, ¿no? No cancelo que también una mujer pueda tener este tipo de manifestaciones agresivas hacia cualquier persona, ¿vale? Ahora, mm, ya terminé la lectura. Si ustedes gustan escuchar eh, lo que Freud dijo, pueden finalizar aquí el video. Yo todavía me quedo con muchas incógnitas, me quedo todavía con muchas, eh, digamos, dudas, no solo al respecto de lo expuesto, no solo al respecto del texto, que pienso yo, el doctor Freud justamente nos aproxima cada vez más a una concepción psíquica de lo sexual, es decir, lo sexual ya no solo como una conducta, sino también como una construcción personal, una forma a través de la cual el individuo se relaciona con sus propios deseos y fantasías. Todo de esto no tiene ninguna relación con lo fáctico, y sin embargo todavía el doctor Freud nos regresa al problema de los hechos, ¿no? Se trata entonces de reconocer, y esto es importantísimo para separar al psicoanálisis de la psicología, o bien ubicar un contacto eh, más directo con el alma humana. Se nos habló en este capítulo sobre una represión normal, sobre una vergüenza normal, sobre un asco normal y una moral normal. Ajá. ¿Qué es lo normal? Todavía no lo sabemos. Se hizo justamente también una ilustración de lo que la psiquiatría, de lo que la medicina en épocas de Freud consideraba como neurosis, que Freud dice, eso tiene relación con esto otro, con una represión, con un traslado del conflicto a situaciones donde no le favorece al sujeto. Es que es justamente parte de todo esto. Y yo creo que voy a finalizar este video con esta molestia mía, con esta incapacidad de poder aterrizar de forma concreta sobre lo normal. Es decir, qué quiso decir Freud con lo normal? A veces se refiere a la eh, opinión popular, simplemente. No descansa en la religión, eso es lo importante, no descansa en preceptos o en mandamientos, no, simplemente una idea, pum, general, de todos y de nadie, sobre lo normal. También no puedo evitar hacer notorio que esta referencia que de todos y de nadie es una construcción que yo me permito a partir de mi propio análisis. Eso es justamente, ahí voy. Hablé durante el comentario de este capítulo acerca de una evidencia que nos sugiere el gusto humano por el conflicto, una evidencia histórica, una evidencia fáctica. Ahí está. No depende de lo que nos gusta o lo que queremos. Si fuera por mí, ciertamente le desearía una vida feliz a todos. Sin embargo, esa vida feliz justamente puede verse manifestada en el gusto de ciertas personas por el conflicto. Ahora,
yo ciertamente no gustaría de estar junto a estas personas o frente a estas personas. Lo cual justamente ejemplifica, digámoslo así, el dilema del contacto social. O como lo he planteado en un principio, ¿es posible el amor? ¿Bajo qué condiciones? Justamente, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en este capítulo específico de 3 ensayos de una teoría sexual, voy a esperar a que pase un momento porque está pasando el camión de la basura. Si es que se escucha esa campana, yo la escucho claramente, pero tal vez no se alcance a grabar. Pero sí están tocando el timbre. Personal de limpieza de aquí de la Ciudad de México. Entonces, eh, si es posible el amor, es posible justamente gracias al conflicto. Y estoy hablando de un amor que trasciende, por supuesto, el amor de pareja, un amor de familia, un amor por los otros miembros de la comunidad. Si existe la posibilidad de amar, es justamente porque podemos concebir que la vida misma nos va a implicar un conflicto a todos. Y yo creo que con esto voy cerrando el video. Es que si yo dijera lo normal es el conflicto, justamente de eso tengo miedo y es por eso por lo que me quedo inquieto hoy. Si lo normal es el conflicto, habrá que aprovechar el conflicto. Habrá que introducir una dinámica distinta en el individuo y en la sociedad, a fin de considerar el conflicto como aprovechable, como bueno. Eso es ya una propuesta distinta a esta propuesta que yo me he topado con muchos profesionales en la psicología de el conflicto es malo, está mal tener diferencias con nosotros, está mal justamente manifestar tus diferencias. Y esto es algo que yo propongo para una psicología en un futuro, una psicología de la que por supuesto no puede separarse del psicoanálisis, eh, una psicología de las diferencias. Es ahorita como lo puedo nombrar, realmente me falta mucho para poder aterrizarla, me falta mucho para poder terminar algunas cosas que tengo pendientes y poder ocuparme yo del texto que estoy escribiendo sobre psicología. Por el momento entonces, dejemos esto pendiente. Mm, Sea lo que escogemos, cualquier cosa que escojamos, por fuerza tendremos que apartar otra cosa de nuestra vida. Es una realidad que el texto me evoca, es una realidad que no me tiene tranquilo, no me tiene feliz, pero ciertamente puedo entenderla. Y esto trasladando el conflicto de la conducta sexual al conflicto con la vida misma. En fin, pues espero que el texto les deje a ustedes otras impresiones. Espero que también el texto les permita a ustedes llegar a otras conclusiones. Por supuesto está la caja de comentarios. Si consideran que sus conclusiones, sus pensamientos o sus ideas son muy íntimas, pueden enviarme un correo. También en el banner de este canal o en el apartado de más información encontrarán todas mis redes sociales. Por supuesto, yo dejo este video hasta aquí. En un futuro no muy lejano continuaré con el quinto capítulo del primer ensayo. Justo tiene por título el capítulo número 5, pulsiones parciales y zonas erógenas. Ujú. Ya lo veremos. Estamos ahorita en la página 152 del volumen séptimo. El texto es 3 ensayos de una teoría sexual. Por momento es todo. Cuídense mucho. Me despido yo con mi nuevo corte de cabello. Nos estamos viendo pronto.